Bueno, buenas, profe. En este momento vamos a iniciar con lo que sería la presentación. Seríamos el grupo 6 y estamos conformados por Brian, Ashley, Henry y mi persona Karen. Em, bueno, en este momento estamos en una reunión de Meets y estamos utilizando únicamente pues un micrófono para que vean el video y que está hablando solo Brian, somos todos que vamos a hablar por el mismo. Em, bueno, en este caso, vamos a empezar con lo que son las herramientas utilizadas. Bueno, por varias razones, el Oracle, que es donde se va a desarrollar como la base de datos central, que esta pues va a almacenar y gestionar los datos de todas las sucursales. Y como lenguaje, pues el PLSQL, que es donde se realizan por los procedimientos y los triggers y demás procesos necesarios. También Visual Studio, bueno, el .NET en este caso. Y seguiría mi compañera Ashley con lo que sería la lógica de negocios. Saludos, profe. Mi nombre es Ashley y desde aquí le voy a explicar lo que es la lógica de negocios que utilizamos. Básicamente, nuestra empresa, o le dimos el nombre de Bajac. Yo seré la oficina central, Brian Camacho funcionará como una sucursal de Alajuela y Henry funcionará como una sucursal de Punta Arenas. Básicamente, ¿en qué consiste la lógica de negocios de este? Es que el punto de venta de Bajac va a ser integral, se va a basar en una base de datos distribuida que va a permitir una gestión centralizada y descentralizada de las operaciones. La central se va a encargar de lo que es el mantenimiento del inventario, se va a encargar de lo que son los productos, cargarle los productos a las demás sucursales, además de actualizar las existencias, cosas que las sucursales no pueden realizar. También tenemos aquí las vistas de lo que son todos los objetos o todas las tablas que utilizamos para mejor vista. Dentro de los procesos podemos desde la central crear clientes si fuera necesario, las sucursales también los crean a la hora de las facturaciones. Las facturaciones solo las va a manejar la sucursal, los únicos que pueden realizar las facturas son las sucursales. Podemos aquí crear trabajadores, los trabajadores se crean solamente o independientemente de las aplicaciones. Por ejemplo, si Punta Arenas crea cuentas y inserta trabajadores, solamente serán para ellos. La central no tiene la potestad de crearle cuentas o trabajadores a las demás sucursales. Es independiente para hacer que cada una de las oficinas o de los trabajadores funcione de manera autónoma y cada una tome sus propias decisiones. También podemos desde la central crear más sucursales, que lo explicaremos más adelante en lo que son el funcionamiento. Podemos sincronizar, ya sea por enviar o recibir, que explicaremos después qué datos se van a enviar y recibir. Desde la central cargamos lo que son, creamos proveedores, también creamos productos, creamos las cuentas, como había dicho anteriormente. Las facturas son únicamente de las sucursales. Además, también las facturas que le van a llegar a la central se van a descontar de las existencias. También desde la central manejamos lo que son los rangos de facturación de las sucursales, donde podemos cargar los datos, ver las cuestiones, cómo van manejando. Estas se van a realizar de manera automática, que ya luego lo veremos más a detalle en lo que es la implementación. Básicamente eso sería la lógica de negocios que tiene. En realidad todo se maneja como no es una venta de solamente una cosa, sino es como más o menos un súper que tiene absolutamente todo, si tiene proveedores, etcétera. Y para toda esta lógica de negocios implementamos una buena base de datos que la explicaremos siguiente. Con respecto a que cada cuánto se van a sincronizar, básicamente ellos van a realizar un cierre de caja. Este cierre de caja lo van a realizar, bueno, primero los datos son cargados por las centrales de las demás sucursales, donde cargan los datos básicos, como los productos, proveedores y si es necesario los clientes. Después la sucursal realiza las facturas, realiza las ventas, crea clientes, crea las cuentas de los trabajadores, etcétera. Eso va a realizar al final del día un cierre de caja. Cuando realiza el cierre de caja, sincroniza hacia la central, que ya vamos a ver más adelante cómo es ese proceso. Sincroniza hacia la central. La central ya tiene los datos que le envió a las sucursales, como el inventario, cuántos vendió, cuáles fueron las facturas generadas. A partir de eso, yo a las sucursales puedo actualizarle la cantidad de productos que tiene, ya que esa es la manera más eficiente de hacerlo para saber cuántos datos o cuántos productos tiene la central y el cierre del día y así poder manejar más existencias. Bueno, con respecto a la replicación utilizada en la base de datos, hemos utilizado la replicación de instantáneas.
la cual este tipo de replicación consiste en una base de datos destino y una base de datos origen, en la cual lo que lo hace sumamente llamativo es el detalle que uno puede escoger en qué momento se realizará esta replicación. Esta replicación es sumamente simple en comparativa a otro tipo de métodos de replicación, debido a que nos permite poder seguir trabajando en la base de datos destino sin necesidad de estar conectada o sincronizada con lo que sería la base de datos origen, permitiendo poder seguir realizando facturas y demás procedimientos en la base de datos destino, debido a que no presenta una dependencia con la base de datos origen. Lo que es la sincronización, uno le puede establecer con qué tanta frecuencia realizar esta sincronización, ya sea diariamente, como lo hemos implementado en este proyecto, mensualmente, semanalmente, etcétera, según lo que se haya planeado en la lógica de negocios. Además, es sumamente sencillo, como ya he mencionado, y es de gran ayuda en este proyecto, debido a que buscamos que siempre haya mucha consistencia entre los datos de las sucursales y centrales y que se mantengan actualizados entre sí. Bueno, ahora vamos a explicar un poco cómo fue que desarrollamos el modelado físico de la base de datos. Bueno, básicamente tenemos lo que es una tabla sucursal donde van a ir todas las sucursales, un identificador, su nombre. La conexión va a ser como un string de conexión para poder establecer las conexiones directas, un correo que es por el cual se va a enviar la información y el password de ese correo para poder enviarlo. Luego tenemos lo que es el correo de la central, que es hacia dónde se van a enviar. En este caso vamos a ver que para la central no tiene este asociado. ¿Por qué? Porque más adelante las centrales y las conexiones se cargan a partir de estos datos, no de manera manual. Luego también tenemos lo que son los rangos. Los rangos es una parte muy importante del proyecto, ya que con este podemos manejar, por ejemplo, en este caso lo manejamos con las facturas. Debido a que las facturas deben ser únicas, no se pueden repetir independientemente de la sucursal. O sea, no puede haber la factura 1 en la sucursal 1 ni la factura 1 en la sucursal 2. Tienen que ser diferentes números. Por eso lo establecimos de esta forma. La tabla de rangos va a tener un ID rango, que es el que lo va a identificar. En este caso vamos a ponerle el ejemplo 1. El tipo va a ser para qué, como facturas, puede ser también implementado para bitácoras o para otras situaciones que la empresa necesite. El inicio de ese rango, por dónde va a iniciar el rango, el final de ese rango y si está sincronizado. El campo sincronizado es muy importante y está en la mayoría de las tablas, debido a que este campo va a servir especialmente para lo que son las sucursales a la hora de enviar los datos, saber cuáles datos han sido enviados a la central y cuáles otros datos no han sido enviados a la central. Los rangos sucursal es donde dividimos los rangos. Por ejemplo, el rango 1 de la sucursal 1 va a empezar del 1 hasta el 10 y va a utilizar el rango 1, que es el principal. Cuando se inserte otra factura, este va a cambiar a 2. Cuando llegue al final del rango, ahí vamos a ver más adelante la implementación cómo es que funciona. Pero a partir de esta tabla es donde actualizamos las cosas para manejar las cosas de manera que sean únicas. También estos van asociados a la sucursal, evidentemente. También tenemos lo que son los trabajadores de esas sucursales. Como había explicado en la lógica de negocios, cada sucursal es autónoma de decidir quiénes van a ser sus trabajadores. Entonces, por lo tanto, los trabajadores tenemos una cédula, el nombre, el teléfono, el ID de la sucursal a la que está trabajando y la sincronización. Esos trabajadores tienen cuentas. Estas cuentas están ligadas a los trabajadores. Entonces, como las cuentas y los trabajadores son de sucursales por aparte, llevan el ID de la sucursal. ¿Esto para qué? Para que desde la central un trabajador de una sucursal no pueda acceder, ni el trabajador de la central puede acceder a lo que son las demás sucursales para cuestiones de seguridad. También tenemos lo que son las facturas. De la factura viene asociado a los productos, monto total, quién fue el trabajador que lo hizo, qué fecha, el impuesto y por supuesto la sincronización que ya le explicamos. Los clientes son trabajados de manera global, es decir, no está asociada hacia ninguna sucursal. Estos tienen identificador único, la cédula, también el nombre, el teléfono, el email y el campo sincronizado. Después tenemos la factura de detalle o los detalles de la factura, donde va a venir el producto, cantidad, su precio iniciado, el subtotal de ese producto. Los productos igualmente se trabajan de manera global, no son independientes de la sucursal, al igual que los proveedores de esos productos.
Los productos sucursal, se creó una tabla intermedia ya que la sucursal puede tener muchos productos y un producto lo tiene muchas sucursales. Con respecto a los proveedores pueden proveer varios productos, pero un producto solo puede estar distribuido por un proveedor, al igual como lo vemos con las diferentes cuestiones. Una factura tiene muchos detalles, pero un detalle está asociado a una factura. Las sucursales pueden tener muchas facturas detalles, pueden tener muchas facturas, pero todas son solamente para una sucursal. Y básicamente así sería como con lo demás. Un rango está asociado a muchos rangos de la sucursal, pero esos rangos están asociadamente solo a un tipo de rango, por así decirlo. Y así con todo, lo demás básicamente es como muy sencillo. Los clientes tienen muchas facturas, pero la factura solo tiene un cliente. Los trabajadores pueden tener varias cuentas, pero esa cuenta es únicamente para el cliente y únicamente para esa sucursal. Es muy importante aclarar esto para razones de seguridad. Las sucursales tienen muchos trabajadores, pero ese trabajador está en la sucursal y así sucesivamente con lo demás. Eso fue como la solución. Lo importante son más que todo los rangos, de la manera en que trabajamos para que fueran únicos, y ya que, como explicaba el profe al inicio de todo este proceso, Hacienda especifica que las facturas deben ser únicas. Entonces esa fue la manera que encontramos la solución de ese problema. Bueno, ahora vamos a proceder a explicar los procedimientos almacenados para las sucursales. En el caso de agregar cliente, como lo dice su nombre, este se va a encargar de agregar los clientes, le va a pasar como parámetro todos los datos del cliente y una variable salida que va a ser retornada. Más adelante estaremos explicando. En el tema de la variable existe, bueno, en este select se va a verificar que ese cliente exista. Bueno, se van a comparar mediante el parámetro que le entró, si existe o no. De existir, ya más adelante, mediante la variable salida, se va a manejar en la aplicación el error. Y si no existe, va a ser el insert de los datos con este nuevo cliente con los que le entraron como parámetro, como podemos ver acá. Bueno, seguiríamos con el agregar trabajador. Igual, como le indica su nombre, va a trabajar para agregar los trabajadores. Le van a entrar como parámetro los datos que necesitan ser agregados de los trabajadores y la variable salida. Bueno, igual que en el proceso anterior, vamos a verificar que si ese trabajador existe o no, según la cédula que está inscrita en el sistema. Si ese trabajador existe, igual mediante la variable salida va a hacer la verificación, y mediante la aplicación se va a ver cómo funciona la variable salida más adelante. Y de no existir, se va a proceder al insert de este trabajador con las variables que le entraron como parámetro. A la hora de crear la factura, igual como le indica su nombre, le vamos a pasar los datos de las facturas y vamos a tener una variable existe y una variable número de factura. Ok, en este caso vamos a verificar si esta factura existe, verificando que sea el mismo número de factura que le está entrando y que sea de esta sucursal, que sea de la misma sucursal. También vamos a hacer un select into del rango siguiente en el número de factura, y así verificar que este rango le pertenezca a esta sucursal. Y si las existencias son mayores a 0, ok, en este caso sería 1, por el tanto positivo, va a proceder a hacer el insert en factura detalle. ¿Por qué? Porque la factura sí existe, entonces no se puede registrar la factura, pero sí se puede hacer el insert en factura detalle. En caso de no existir, o sea que el v existe sea menor que 1, o sea 0, va a proceder a hacer el insert, o sea, va a proceder a hacer una factura igual con los parámetros que le entraron al inicio por acá, y va a proceder a hacer también el factura de detalle. Y también aquí tenemos el update de las existencias, que es de esos productos que se agregaron a la factura, se verifique que las existencias se disminuyen. Ok, y aquí también tenemos el procedimiento de el if, que va a validar que el rango de la sucursal, el rango de facturas que tiene, se sume. Y eso sería. En el caso de obtener el número de factura, como lo dice,
vamos a pasarle la sucursal. Tenemos la variable número de factura y número final. Vamos a tener el select que va a introducir en la variable número final el rango final, y vamos a igual a verificar que sea este rango y que sea la misma sucursal que le está entrando por parámetro. Y después vamos a hacer un join que nos va a verificar que el rango, tal cual como lo dijimos anterior, que sea de tipo factura y que ese rango pertenezca a esta misma sucursal, comparándolo con el parámetro con el parámetro en este caso de la sucursal y la ID sucursal de la tabla rango sucursal, ¿ok? Y en caso de que el número de factura sea mayor al número final, en este caso va a retornar un error que más adelante lo estaremos viendo en la aplicación, ¿ok? Y si no, digamos, igual la variable salida va a ser igual al número de factura. En el caso de verificar inventario, tenemos el procedimiento de verificar inventario y vamos a pasarle como parámetro el producto, la cantidad, la sucursal y una variable retornable que va a ser la variable salida. Vamos a hacer el select existencias y lo vamos a meter dentro de la variable cantidad que hicimos. Esto para verificar que sea del mismo producto, o sea, del producto que le está entrando por parámetro y de la sucursal que le está entrando por parámetro también. Si esta cantidad es menor a la cantidad que le está entrando por parámetro, eso quiere decir que va a tirarnos un error porque hay menos de la cantidad solicitada al verificar el inventario. Y si no, aquí tenemos el else if que va a verificar que si esa cantidad, si la variable cantidad va a ser mayor o igual a la cantidad que le entró por parámetro, si hay la cantidad necesaria, por lo tanto, mediante digamos, el retorno de la variable salida, más adelante lo vamos a ver cómo se maneja en la aplicación, lo va a permitir. Tenemos la vista de facturación, que simplemente esto es para que la facturación se vea mejor, que es una vista como tal. Entonces aquí lo podemos ver y eso sería por parte de los procedimientos almacenados para las sucursales. Bueno, continuamos con lo que sería la expresión de cómo manejamos la sincronización. Bueno, primeramente es muy importante recalcar que de la central a las sucursales se van a enviar los datos como son los clientes, los proveedores, los productos, los rangos de facturación y los rangos de facturación para cada sucursal específicamente, y los productos por sucursal. De sucursal a central se van a enviar los trabajadores por sucursal, las cuentas por sucursal, las facturas, detalle de facturas y los clientes. Bueno, también es importante recalcar que la sincronización directa va a ser por string de conexión, que es como la primera opción y la manera principal en la que vamos a manejar esta sincronización, y el email va a ser la secundaria. Eso quiere decir que va a ser por fallo y no va a ser la principal. Muy bien, ahora vamos a pasar con la parte de cómo hicimos para la sincronización, ya que este proyecto tenía dos propuestas de cómo sincronizar los datos. La primera de ellas, como bien explicó la compañera Karen, era de forma directa. Bueno, vamos a iniciar por esta forma. De primer lugar, ¿cómo hicimos para poder sincronizar los datos de forma directa? Que quizás era lo más importante del proyecto. Al estar trabajando con Oracle, nosotros tenemos en el archivo TNS names, tenemos la ruta, por decirlo así, del enlace, el string de conexión de cada base de datos. En este caso, para poder sincronizar mediante el string de conexión, nosotros lo que necesitamos es, en el archivo tsnames, este string de conexión que en cuanto a sintaxis es la misma para todas las bases de datos. Lo único que viene variando sería el host, que es la IP de cada computadora, el puerto y el nombre del servicio, que puede ser XC o puede ser ORCL. Entonces, a nivel central, ¿cómo se manejan los strings de conexión? La central tiene una tabla, bueno, al igual que las sucursales, que se llama sucursales, donde maneja el número de sucursal, maneja el nombre y también maneja el string de conexión. Como podemos verlo en este caso, yo soy una sucursal, entonces en este caso yo tengo la tabla sucursales, pero solo manejo el string de conexión de mi sucursal. Entonces, como podemos ver, esto se ve exactamente igual en la central, con el único cambio de que la central tiene
en este caso 3 registros, lo relacionado a la central y lo relacionado a la sucursal de Punta Arenas y a la Alajuela. En este caso, para manejar el string de conexión, para sincronizar los datos de forma directa, nosotros tenemos en la tabla de sucursales un campo que se llama conexión, donde va a estar almacenado el string de conexión de tanto la sucursal como las sucursales como la central. En este caso, esta es mi dirección IP, este es el puerto que utiliza mi computadora y este es el nombre del servicio. Además, hay que agregar que para cada string de conexión, al final de dicho string, tenemos que agregarle el user ID, que es el nombre del usuario, y la contraseña que utilizamos cuando creamos ese usuario. Entonces, también tenemos por la parte de sincronizar por correo el correo y tenemos la contraseña. Ahora bien, a nivel de código, primero iniciando por la parte de sincronizar directo. La forma es la siguiente. Bueno, nosotros al estar utilizando Oracle, utilizamos para sincronizar de forma directa un paquete NuGet que se llama este que está aquí, Oracle Managed Data Access Client, el cual nos provee de ciertas clases que son necesarias para poder interactuar con la base de datos, ya que toda esta parte de la interacción con la base de datos se trabaja desde el DAL, que es la capa de conexión, el Data Access Layer, donde tenemos varios métodos, como podemos ver aquí, bueno, varias clases, perdón, como podemos ver aquí, tenemos la clase Oracle Connection, que es para poder establecer la conexión con la base de datos, porque como bien se vio en la investigación, a la hora de interactuar con la base de datos, uno siempre tiene que estar desconectado de ella y solo se conecta cuando sea necesario. En el momento en el que se va a hacer algo, puede ser una consulta, un insert, eliminar datos, lo que sea necesario con respecto a la base de datos, es ahí donde uno se debe conectar. Entonces, para la parte de sincronización directa, nosotros en esta clase que se llama sincronizar directo, tenemos un solo método que se encarga de, primero que nada, extraer los datos que nosotros vamos a sincronizar, que eso es otro punto importante, así que me voy a desviar un momento. En este caso, las sucursales, como es mi caso, tenemos que enviar ciertos datos de ciertas tablas que ya están establecidos, porque en este caso, al estar trabajando con un proyecto donde la estructura ya está definida, es decir, donde de momento no se van a hacer ampliaciones del modelo físico ni demás, entonces tenemos estas tablas que son las únicas que va a pasar los datos las sucursales a la central. Lo manejamos en una clase porque tenemos que tener en cuenta que al esto estar relacionado mediante la integridad referencial, tiene que haber un orden a la hora de enviar las tablas para que no surjan problemas. Como puede ser, por ejemplo, que como dijo bien la compañera Ashley, las facturas están relacionadas tanto a un trabajador que la hizo como al cliente al que pertenecen. Entonces sería ilógico primero sincronizar las facturas sin antes haber sincronizado a los clientes. Porque también, como se explicó antes, las sucursales también pueden crear clientes, clientes que no estaban antes en la central o en las propias sucursales. Entonces, si nosotros hacemos una factura y la enviamos primero y ese cliente no existe en la base de datos central, que es donde se almacena toda esta información, vamos a tener un problema de integridad. Entonces lo manejamos de esta forma en una lista que contiene el nombre de las 5 tablas cuyos datos va a pasar las sucursales a la central, que son los clientes, los trabajadores, porque son propios de cada sucursal, las cuentas que están asociadas a los trabajadores y la factura detalle. Entonces, en esta clase lo que hace es que cada vez que se necesite sincronizar de forma directa, se retorna la lista. Como vemos aquí, nosotros tenemos en este método cargar datos, que va a recibir por parámetro una lista de tipo string con los nombres de las tablas. Entonces, mediante un for each, lo que va a hacer este método es que, primero que nada, abre la conexión con la base de datos de la sucursal mía, en este caso la sucursal Punta Arenas. Va a iniciar una transacción porque obviamente es necesario que todos los datos se carguen al mismo momento y que si hay algún error, pues se haga un rollback para que no haya problemas de inconsistencia de datos. Entonces, como estaba explicando anteriormente, para poder pasar estos datos tenemos que extraer tabla por tabla los datos necesarios para poder enviar a la central. Entonces lo hacemos mediante un for each. Este for each lo que hace es, básicamente le pasa el nombre de la tabla, que en este caso, suponiendo la primera iteración, viene siendo la tabla clientes. Le pasa el nombre a la tabla y como lo que queremos pasar son todos los datos sin distinción alguna, obviamente cuyo campo sincronizado está en 0, que hace referencia a que no se han sincronizado a la central, entonces le decimos simplemente que seleccione todo de esa tabla donde el campo sincronizado sea 0 en el caso de que se llame clientes. Caso contrario, que vendría siendo
todas las otras 4 tablas se le va a pedir también, que me disculpa un momento, se le va a pedir también donde el campo sincronizado sea 0 y la sucursal. ¿Esto por qué? Porque los clientes no están relacionados a ninguna sucursal, son globales. Sin embargo, los demás campos sí. Entonces, si se manejaba un solo query para todo, nos estaba generando un error. Entonces, bueno, lo que hace es que todo ese método lo va a realizar, bueno, lo que está dentro del for each, lo va a realizar una vez por cada tabla que se le esté ingresando. Aquí lo que hace es que hace el select, y utilizamos la clase Oracle Command para poder ejecutar el query. En este caso es select from, seleccione toda esa tabla donde el campo sincronizado sea 0. Lo mismo aquí, pero agregándole donde la sucursal sea la sucursal a la que yo estoy conectado, que en este caso es la sucursal 2 en el caso de Punta Arenas. Luego, una vez ejecutamos nosotros el query, aquí le pasamos el query a la conexión, vamos a obtener esos datos mediante la clase Oracle Data Reader, que ejecuta un método de la clase Oracle Command que se llama Execute Reader, que funciona cuando nosotros necesitamos obtener datos de una consulta, como puede ser este caso, que le devuelve todos los registros de la tabla actual, y luego los guarda en un data table. Este data table lo que va a guardar es tanto el nombre de las columnas como los datos de cada columna. Y por último lo agrega en lista de datos. Entonces, al final, cuando ya todo este procedimiento se termina, que viene siendo aquí donde se acaba el for each, en esta parte de aquí, pasa a la parte 2 de la sincronización directa, que es cómo pasar esos datos a la central. Para esto, bueno, se me olvidó mencionar que nosotros en los programas de la sucursal tenemos en la parte de app-config, tenemos el string de conexión de la sucursal y también tenemos el string de conexión de la central, porque son necesarios para poder hacer la sincronización de forma directa. Entonces, una vez tenemos ya todos los datos que queremos enviar almacenados en una lista de tipo data table, bueno, un data table, se pasa a la siguiente parte. Como decía, antes que nada hay que verificar si hay datos. ¿Por qué hacemos esto? Porque puede suceder que se vaya a hacer la sincronización un día, pero ese día por algún motivo no hubo ventas, no hubieron clientes nuevos, entonces como el día anterior se hizo la sincronización, todos los datos van a estar sincronizados uno. Entonces, en caso de que no haya datos para sincronizar, se devuelve en la parte visual al usuario o al trabajador un mensaje que dice que no hay datos para sincronizar. Ahora bien, en el caso contrario de que esto no se cumpla, de que sí haya datos, lo que hace es que obviamente, al haber cerrado la conexión con la sucursal, que no dice explícitamente que se cerró la conexión, sin embargo, al estar utilizando bloques using, lo que hace es que fuera del bloque using, sí o sí se termina la conexión. Ahora bien, para pasar a la segunda parte, que es sincronizar los datos ya a la central, se realiza el mismo procedimiento, se hace una instancia de la clase Oracle Connection, se le pasa la string de conexión, que este string de conexión C, viene siendo este que recibe aquí como segundo parámetro en el constructor, que es el string de conexión que lo había mencionado antes, el de la central. Entonces, hace el mismo procedimiento, solo que a la inversa, en vez de extraer datos, lo que hace es insertar datos. Aquí en esta parte abre la conexión, ahora sí, con la central, inicia nuevamente la transacción, y aquí, bueno, tiene un try catch en caso de que haya algún error, y aquí tiene un for que lo que hace es que por cada tabla que se le va a estar ingresando, hace todo este procedimiento que vemos aquí, que es, bueno, primero que nada, verificar ciertas condiciones que pueden llegar a pasar. La primera es que si la tabla se llama clientes, tiene que verificar en la central si existe algún cliente con la cédula que se le vaya a ingresar, para que obviamente no hayan problemas de violación de llave primaria. Si eso no se cumple, si por ejemplo la tabla que está en este momento en la iteración se llama cuentas, lo que hace es que le pide lo mismo, pero agregándole el campo ID sucursal, porque como había explicado antes, los clientes no tienen un ID sucursal al ser tratados de forma global. Y si no se llama ni clientes ni cuentas, que vienen siendo las demás tablas, trabajadores, factura y factura detalle, verifica lo mismo, pero con la condición de que, bueno, en este caso las llaves primarias de las otras tablas vienen siendo datos numéricos. En el caso de las cuentas, la llave primaria es el email, por lo tanto, a pesar de que la sintaxis es la misma, si nosotros vemos aquí, lo único que cambia es que al ser una llave primaria en la tabla cuentas un varchar, tenemos que agregar
el nombre de esa llave primaria entre comillas para ver si existe o no. Entonces, en caso de que algún dato que se esté tratando de insertar ya exista, lo que hace es que lo omite. Es decir, no trata de insertarlo porque si no nos daría problemas. Y bueno, cuando llega a este punto, si fuera el caso de que ya existe, vuelve de nuevo al for each, hace el mismo procedimiento. Ahora bien, en caso de que los datos no existan, es decir, que sean nuevos, por ejemplo, una factura nueva que se realizó el día de hoy y apenas en la noche se va a sincronizar, obviamente no está en la base de datos central. Entonces, lo que hace es insertarlo. En este caso, tenemos una variable de tipo var, que quiere decir que la variable puede ser de cualquier tipo de dato que uno le envíe. Se llama column names, que son los nombres de las columnas, que de ese datos tabla, que era el data table, utiliza, bueno, le pide el nombre de la columna a ese momento, que esto se va haciendo columna por columna, es decir, nosotros lo vamos construyendo poco a poco. Esto para garantizar que sea de cierta forma escalable para cualquier tipo de tabla, digamos, que no esté condicionado a que, por ejemplo, si tenemos la tabla clientes, o bueno, veámoslo aquí, si nosotros tenemos la tabla cuentas, por ejemplo, la tabla cuentas tiene 6 campos, yo no le puedo decir explícitamente que haga un insert para una tabla que tiene 6 campos, porque no necesariamente todas las tablas tienen que tener las mismas columnas, la misma cantidad de columnas. Entonces, de esta forma nosotros vamos construyéndolo poco a poco con este método string.join. Y aquí, bueno, como dije, le vamos pasando nombre por nombre hasta que tenemos ya el nombre de las columnas. Luego, con parameter list es prácticamente lo mismo, solo que nosotros le estamos pasando los parámetros. ¿A qué me refiero con parámetros? A que nosotros le estamos enviando de una forma diferente, no les estamos enviando explícitamente el valor que se va a insertar para evitar la inyección de SQL. Entonces nosotros le pasamos los parámetros, que esos parámetros, que sería esta parte de aquí, va a estar asociada ahora sí al valor que se le va a enviar. Y ya una vez tenemos construido los parámetros y los nombres de las columnas, es decir, inserte en esta tabla, que es la tabla actual, para estas columnas, que aunque aquí se ve solo una variable, esta variable va a contener el nombre de todas las columnas. Por ejemplo, en el caso de cuentas va a tener todas estas columnas almacenadas y luego los valores, que va a ser lo mismo, el mismo procedimiento. Por ejemplo, si nosotros vamos a insertar estos datos, primero hace para el primer registro y en parameter list va a tener los nombres de estas columnas, y luego en esta parte aquí, row column names, vienen siendo los valores que están asociados a esas columnas, que serían estos, por ejemplo. Entonces, una vez tenemos aquí ya todo esto listo, nada más nos quedaría hacer el insert para cada registro de la tabla actual, que se haría mediante esta línea de aquí de código, que lo que hace es que agrega los parámetros y por último ejecuta el query. Entonces, que en la primera ocasión, por ejemplo, insertaría el query solo para este registro de la tabla cuentas, luego realiza el mismo procedimiento para ese registro, y así una vez ya la tabla actual no tiene datos, lo que hace es que este for que está aquí va a cambiar el nombre de la tabla actual. Por ejemplo, aquí clientes, cuando ya termine con todos los clientes pasa a los trabajadores y así sucesivamente. Entonces, al final de todo el procedimiento, ya cuando no queda ninguna tabla por sincronizar, lo que hace es que termina la transacción, da un commit. Esta transacción central hace referencia a la transacción que se hizo a la hora de insertar en la base de datos central, y esta en la sucursal. Y bueno, retorna que la transacción fue exitosa. Fuera el caso contrario, retorna un rollback y se revertirían los cambios, o por decirlo de alguna forma, no se harían nunca los inserts. Y bueno, eso sería todo por la parte de sincronización normal. Ahora, por la parte por correo, esto es más como una segunda opción en caso de que por algún motivo la sincronización de forma directa no funcione. Como puede ser, por ejemplo, como hemos visto antes, uno de los mayores problemas era el firewall, que si estaba activado no se podía hacer la sincronización porque nunca detectaba la conexión, y nos tiraba un error de que la conexión duró mucho tiempo al tratar de establecer la conexión, entonces no se realizó. Entonces ahí es donde entra nuestra propuesta por email. En este caso, ¿cómo lo hicimos? Bueno, nosotros utilizamos ciertos paquetes para poder realizar esta conexión o esta sincronización de datos por email. Para poder realizar esta sincronización por email, nosotros lo que utilizamos fue, bueno, utilizamos el protocolo SMTP, que es para poder enviar el email ya con los datos cargados.
también utilizamos un paquete que se llama CSV Helper, que bueno, la forma en la que nosotros podemos realizar este proceso de enviar los datos por correo es más que nada porque ya teníamos un poco de conocimiento gracias a Programación 2, que nos explicaron un poco sobre que uno puede almacenar datos de un objeto, de un array list, de lo que sea, en archivos CSV, como le decíamos en Programación 2, archivos planos. Entonces, de esta forma, lo que vamos a hacer es que si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la carpeta donde tenemos el proyecto, vamos un momento aquí. Nosotros tenemos dos carpetas que son los CSV enviados, que es cuando yo como sucursal o como central le voy a pasar datos a la otra base de datos, ya sea sucursal o central. Y entonces aquí en esta carpeta específica yo voy a crear archivo por archivo con cada nombre de tabla, con cada tabla que quiero sincronizar. Y luego tenemos la carpeta CSV recibidos, que es a la hora de que yo ya quiero extraer esos datos que fueron enviados por correo. Para esta clase yo tengo 6 métodos que son los encargados de poder, primero que nada, extraer los datos en mi caso, la sucursal. Para cada tabla que yo quiero sincronizar, tengo que crear un archivo CSV con sus respectivos datos. Para eso, obviamente, tengo que crearlo, tengo que escribir, tengo que darle una ruta específica, que en este caso está la ruta de mi computadora, que esto va a variar en cada computadora, en cada sucursal. Y bueno, cuando termino de crear un archivo CSV, paso al siguiente y luego al siguiente y así sucesivamente. Entonces, nosotros mediante la parte gráfica, digamos, lo que se hace es que cuando se va a sincronizar se envía se llama este método. Este método básicamente contiene todo. Le pasamos el correo de donde va a enviar ese email. Por ejemplo, yo le paso aquí el correo de la sucursal. Si nosotros nos vamos aquí, yo soy la sucursal 2, tengo aquí mi correo propio, que este es el correo que se le va a enviar para que pueda enviar el email. Y también le pasamos las tablas que vamos a sincronizar. Entonces lo que hace es que básicamente busca la ruta, si no existiera la crea, llama al método exportar tablas, que lo que va a hacer es agarrar tabla por tabla, como vemos aquí, igual el mismo procedimiento que antes, abre la conexión porque antes estaba de forma desconectada. Hace el select porque nos queremos saber todos los datos de la tabla actual, por ejemplo, clientes. Hace todo el procedimiento, todo este procedimiento de aquí es para poder crear el archivo CSV e ir escribiendo registro a registro. Y cuando ya termina, pasa a la segunda tabla, porque como nosotros vemos aquí, este método solo se llama una vez, pero está dentro de un for each. Quiere decir que se va a llamar una vez para cada tabla. Como vemos aquí, le estamos pasando el nombre de la tabla actual, está por aquí. Y una vez ya todo este procedimiento se termine, que sería aquí fuera del for, lo que va a hacer es que, bueno, si no hubiera datos en ninguna de las 5 tablas que queremos sincronizar, le envía un mensaje al usuario. Y si no, si hubiera datos, si por lo menos en alguna tabla hay datos, aunque sea algún registro con datos, pues va a llamar al método enviar a sync, que lo que hace es enviar el archivo o los archivos CSV que se crearon. Y si vemos aquí, un momento, este es el método enviar a sync, que lo que hace es mediante el protocolo SMTP, bueno, le pasamos aquí una lista de correos, que en realidad es el correo de mi sucursal con la contraseña de ese correo y luego el correo al que le queremos enviar los datos, que en mi caso sería el correo de la central. Le decimos aquí que el título del mensaje del correo va a ser que se enviaron datos. Le pasamos aquí todo este procedimiento que es para poder establecer la conexión, digamos, con la bandeja, para poder entrar al correo, para poder adjuntar, hacer los adjuntos, que es aquí, los attachments, y poder enviarle los CSV. Aquí está el protocolo SMTP, que digamos, le decimos que va a ser para, el SMTP es un protocolo para correos Outlook, le pasamos el número de puerto, le pasamos las credenciales, que aquí, bueno, aquí lo que recibe, digamos, está dando el campo de una lista, pero aquí lo que está recibiendo es el correo mío de la sucursal y la contraseña. Y entonces una vez teniendo esas credenciales, lo que hace es enviar el email, y si eso se realizó de forma correcta,
cierra, digamos, ese acceso a escribir el email y bueno, si no pasara nada, se envía el email, si pasara algún problema le dice que hubo un error. Ya por último, para evitar problemas de que, por ejemplo, quiera enviar más adelante, al siguiente día, un correo y por algún motivo los datos de los CSV estén ahí, lo que hace es que si el correo se envió satisfactoriamente, llama a este método que elimina todos los registros de esta carpeta, en este caso CSV enviados, y listo, y se borran. Y aquí esta clase de correo electrónico lo que hacía era lo que había mencionado antes, que se trae el correo de la central y la contraseña de la sucursal, del correo de la sucursal, para luego utilizar ese correo y enviar el email. Ya por último, viéndolo desde el otro punto de vista, donde uno es el que quiere recibir datos, en mi caso si la central me quiere enviar datos a mí como sucursal y por algún motivo no se puede establecer la conexión de forma directa, lo que hace es que con este método llamado recibir email va a utilizar un protocolo, que en este caso es el protocolo IMAP, que lo que a mí me permite es poder entrar a ese correo y ya sea abrir el correo y demás, pero también utilizamos un paquete que se llama MailKit, que lo que nos va a permitir es la manipulación de los datos, es decir, si IMAP nos permitía poder entrar al correo y ver esos datos, MailKit nos va a poder permitir interactuar con los datos. En este caso, rápidamente, la forma de obtener los datos del email es que no los descarga como tal, sino que lo que hace es que por cada archivo CSV que está adjuntado en el correo, va a crear igual de forma local en la ruta, ya no en la ruta CSV enviados, sino CSV recibidos, va a crear un CSV para cada CSV que viene de adjunto en el correo y va a ir copiando registro a registro de ese CSV y lo guarda en el que está creado localmente. Y así, de igual forma, para cada archivo CSV que viene adjunto va a ser el mismo procedimiento. En este caso, toda esta parte es para poder crear, leer los archivos, poder exportarlos y ya por último, cuando todo eso se realice, se llama a este método que se llama procesar CSV async, que es que lo que hace es, en base a los CSV que se crearon, va a guardarlos en las tablas. Utilizamos aquí, por ejemplo, aquí le decimos el encabezado, por ejemplo, le decimos los datos, la lista, las columnas, los registros y todo lo que tiene ese CSV. Y ya por último los vamos a insertar en las tablas. Entonces abre la conexión, en este caso abre la conexión con la sucursal, inicia una transacción y todo ese procedimiento lo va a realizar para cada tabla o para cada archivo CSV, que recordemos que el nombre de cada archivo es el de la tabla que se le envió. Aquí la misma lógica, si por algún motivo los datos ya existieran en la base de datos, que esto se hace así porque se ha realizado de una forma de que todos los datos se tienen que enviar para que no hayan problemas de inconsistencia. Entonces, si algún dato ya existiera, simplemente lo omite. Aquí el mismo procedimiento, se va construyendo la cadena de los números de las columnas, los valores, los parámetros y luego el query de inserción, que en este caso es insertar en esta tabla para estas columnas estos valores. Y aquí se hace una cierta verificación porque como dije antes, no todas las tablas tienen las mismas columnas. Por ejemplo, los productos sucursal tiene el ID de la sucursal, pero por ejemplo los clientes no tienen. Entonces, bueno, se verifica eso para que no hayan problemas de sintaxis, de que, por ejemplo, quiero decirle que seleccione si este cliente ya existe de esta sucursal, pero en realidad los clientes no están relacionados por sucursal. Entonces, bueno, todo eso está dentro de un foro. Entonces, cuando todo esto se termine, ejecuta aquí el comando y si al final de todo se procesaron todos los datos, se hace un commit y se envía. Y ya en la parte del frontend, lo que va a ver el usuario es que este mensaje que se completó el proceso. Y bueno, aquí de igual forma le pasamos las credenciales del correo al que yo me deseo conectar. Y listo, eso sería todo por mi parte en cuanto a la sincronización por correo y mediante el SRN de conexión. Bueno, procediendo con esta clase, la clase Conexión Oracle, en esta clase se realizarán consultas tales como selects, deletes, update, etcétera, todo tipo de funciones que sean necesarias contactar de la base de datos para poder solicitar los datos que ya tiene registrados y poderlos procesar según el requerimiento necesario.
tales como buscar trabajadores, agregar un trabajador, agregar un cliente y demás procesos donde incluso se requieran utilizar procedimientos almacenados, se realizan en esta clase. Además, es necesario destacar que este proyecto lo hemos trabajado bajo la arquitectura N-Layers, que esto nos permite implementar varias capas. Como ya el compañero Henry mencionó, la mayoría de lo que es la capa DAL, que es la Data Access Layer, además de esta capa que se encarga de controlar todo lo que es la relación con la base de datos, también tenemos incluida la BBL, que hace referencia a la Business Logic Layer, que en esta que en esta capa se encuentran los distintos modelos necesarios para que el programa pueda funcionar y para que se puedan consultar en base a la tabla. Además tenemos la capa que es la de la aplicación. En esta capa se implementa todo lo que son los frames necesarios para que el programa pueda funcionar correctamente, y a su vez es en estos mismos frames donde se llaman los métodos realizados en el DAL en conjunto con los modelos que se encuentran en la BLL, para que de esta forma el programa pueda funcionar correctamente y realizar todos los procedimientos que se tienen planteados. Bueno, vamos a proceder ahora con la implementación del proyecto. Primero que todo, bueno, tenemos en la pantalla del lado izquierdo la sucursal de Punta Arenas y al lado derecho la sucursal de Alajuela. Vamos a proceder a verificar que no hayan datos en productos. Ahí ya verificamos productos en ambas sucursales. Ahora vamos a verificar los clientes. Ahora los proveedores. El inventario. Y en este caso, facturas. Como pudimos ver, no teníamos ningún datos. Ahora vamos a pasar a la que sería la central para proceder a la inserción de los datos. Bueno, en la central los datos principales a cargar serían los streams de corrupción de las sucursales y sus nombres. También la cuenta de los trabajadores, algunos proveedores, algunos productos y la distribución de esos productos a cada sucursal, además de los rangos necesarios. Vamos a empezar corriendo el proyecto. Nos registramos con la cuenta. Recordando que en la central solamente existe la cuenta administrador o el tipo de rol administrador. Usuario identificado exitosamente. Procedemos a ver que aquí están los productos, que también tenemos a los clientes, en este caso solo tenemos a uno. También tenemos proveedores. Podemos seleccionar los productos y encontrar el proveedor. Además tenemos algunas cuentas. En este caso también podemos buscar el nombre del trabajador y encontrar su cuenta. En este caso el dueño de esta cuenta es Juan Humansor, entonces con que yo ponga Juan y lo busque me aparecerá la cuenta. Cuando tengamos más cuentas veremos esto mejor. Facturas en este momento no tengo. Tampoco tengo inventario. Tengo aquí el inventario de cada una, pero como no se ha actualizado no se puede ver. Entonces ahora vamos a proceder a la sincronización directa. Vamos a enviarle a la sucursal de Punta Arenas y a la sucursal de Alajuela. Sincronización exitosa. Sincronización exitosa. Ahora la sucursal de Punta Arenas y de Alajuela verificará los datos. Bueno, igualmente a la derecha tenemos a Alajuela y a la izquierda tenemos a Punta Arenas. Vamos a verificar lo que serían los productos en la sucursal de Punta Arenas. Ahí, como pueden ver, están ya el chile y el pollo. Y ya ahora en la sucursal de Alajuela. También tenemos los clientes, a Juan Pérez, que fue cargado desde la central. Igualmente en la sucursal de Alajuela. Igual los proveedores.
Ahí podemos ver que se cargaron correctamente. Ok, ahora vamos a proceder con inventario, a verificar el inventario. Efectivamente ahí está correctamente en ambas sucursales. Y ya estaríamos. Vamos a proceder a que la sucursal de Punta Arenas cree una factura, después la de Punta Arenas, la de Alajuela, perdón. Para este proceso se tiene que validar primero el cliente que exista. Después procedemos a realizar la compra. Desde el Combo Box podemos ver los productos disponibles e ingresamos la cantidad necesaria. Se realizó la compra con éxito, recordando que las existencias de los productos se rebajan por el detalle de la factura y cuánto se compró. Ahí podemos ver que se rebajó las existencias correctamente. Y como aún no se ha sincronizado, se vio el campo sincronizado 0. Ahí tenemos la factura. Si le damos doble clic y consultamos, nos da los detalles con el número de cédula, la cantidad que se compró, su subtotal, el total, impuesto, etc. Ahora vamos a proceder a crear una factura en el punto de venta de Alajuela. Igualmente vamos a proceder a validar el cliente con el número de cédula. Ya que lo tenemos igual, procederemos a seleccionar el producto y la cantidad. Vamos a confirmar la transacción y vemos que se realizó con éxito. Ahora vamos a ver si las existencias se actualizaron y efectivamente lo podemos ver que salió todo bien. Y podemos ver la factura. Ahora los detalles de la factura con toda su información correspondiente. Con este dato podemos proceder a agregar un nuevo cliente en alguna de las dos, cualquiera. La de Alajuela, vamos a agregar un cliente para traer más datos a sincronizar. Cliente agregado con éxito. Ahora vamos a proceder a que las dos sucursales se sincronicen al mismo tiempo a la central. Vamos a proceso, sincronizar los datos y los dos al mismo tiempo van a darle al botón sincronizar. La cuenta de 1, 2, 3. Sincronización exitosa para ambos. Desde la central podemos verificar los datos. Podemos salir, vamos por ejemplo al catálogo de clientes y aquí me aparece el cliente agregado por la sucursal de Alajuela. También podemos ir a facturas y en estas me aparecen las facturas que se crearon. Vamos a proceder, por ejemplo, yo a la sucursal de Punta Arenas enviarle un nuevo producto y su inventario. Procesos, agregar producto, vamos a agregar un café de 1000 colones. Vamos a ponerle que existencias totales o en la bodega principal hay 100 y este me lo reparte Coca-Cola. Se agregó el producto con éxito, procedemos al inventario y actualizamos las existencias para la sucursal 2 de ese producto. A esta le vamos a añadir, por ejemplo, tenemos 100, si le agregamos 110 no debería funcionar. Ay, perdón. No existen suficientes existencias para otorgar, entonces le vamos a agregar 15. Vamos a enviar, se realizó el proceso de agregar existencias con éxito, salimos, vamos a agregar ahora un nuevo cliente. De nombre Juan Valdés, teléfono 8899-7766, email juan@gmail.com.
agregamos, cliente agregado con éxito, y procedemos a sincronizar. Vamos a enviarle, en este caso, solo a la sucursal de Punta Arenas. Sincronización exitosa. La sucursal procedería a recibir ese dato. Listo, ahora vamos a verificar que los datos se hayan sincronizado correctamente. Ahí tenemos el cliente Juan Valdés, que fue agregado por la central. Procederíamos a verificar el producto. Tenemos el café, el precio correcto, y estaría excelentemente sincronizado. Bueno, procederemos a verificar los rangos de las sucursales. Como podemos ver, en la sucursal de Alajuela tenía el rango 11, y en la sucursal de Punta Arenas del 1 al 10, y del 11 al 20. y del 11 al 20 en la sucursal de Alajuela. Ahora procedemos desde la central a actualizar estos rangos si es el caso de que en algún momento se queda sin facturas o sin números de facturas. Vamos a ver procesos, rangos de facturación. Le decimos que a este rango 1 de la sucursal 2, por ejemplo, que es la de Punta Arenas, sucursal de Punta Arenas, le damos a aceptar y se van a actualizar los rangos. Ya estos rangos tienen que ser recibidos por Punta Arenas y verlos en la base de datos. Estos se hacen automáticos, no se insertan, se hacen cada 10. Procedemos a ver desde la sucursal de Punta Arenas, actualización de los rangos. Esos eran los anteriores, ahora esos son los nuevos rangos que tienen. Como vemos, no chocaron con los rangos que tenía la sucursal de Alajuela. Como parte del proceso de implementación, vamos a crear una nueva sucursal. En este vamos a poner un número de sucursal que ya existe. Vamos a ponerle Heredia. Servidor, solo existen dos. Entonces, en este caso, vamos a poner el XE, una IP 192.168.26. Password es la contraseña del usuario en que se va a conectar. El correo. Y el password de este correo. Y lo agregamos y me ven que ya existe una sucursal con este ID. En este caso todavía no existe la sucursal 4, entonces la podemos agregar y sucursal se agrega con éxito. También vamos a ver desde la sucursal de Punta Arenas cómo podemos sincronizar por correo para enviar los datos. Ahora vamos a proceder desde la sucursal de Punta Arenas a crear un nuevo cliente con su respectiva cédula, su respectivo nombre, teléfono y email. Se ha agregado con éxito. Ahora vamos a crear otro cliente, igual con los respectivos datos. Se agregó con éxito. Ahora vamos a vamos a verificar que estos clientes se hayan creado correctamente. Se crearon correctamente. Salimos y vamos a realizar una compra. Vamos a validar el cliente y vamos a seleccionar los productos y sus cantidades. La compra se completó con éxito, igualmente con otros productos y otras cantidades, igualmente realizados con éxito. Ahora vamos a proceder a crear un trabajador, igual con sus respectivos datos. Un blooper de debugging. Lo sentimos, profe, pero funciona exitosamente. Vemos que se encuentra
Ahora, desde la central, vamos a desactivar el firewall para que así se pueda establecer una conexión por correo, ya que la conexión por correo es con como fuente secundaria. Entonces vamos a activarlo para que no pueda sincronizar de manera directa. De esta manera ya el compañero podría sincronizar por correo. Vamos a sincronizar datos, sincronizar. Esto va a durar un poquito para que se vea que no se pudo sincronizar y nos va a tirar un mensaje de tiempo alargado, un error. Como pueden ver, el error se presenta, le da a aceptar y le pregunta que si desea sincronizar por correo. Le da a aceptar y esperamos a que sincronice por correo. Se realizó el envío del email de forma correcta. Vamos a esperar un momentito para poder ver en el correo si llegó, ya que los correos tardan unos cuantos segundos en llegar. Vamos a ingresar a la cuenta. Vemos que Bajac Punta Arenas envió el correo correctamente. Ahora yo desde la central puedo venir a procesos, sincronizar, recibir los correos necesarios. Esperamos un segundo para que el sistema procese esos correos y se procedieron todos los correos correctamente. Se hacen de forma automática por medio de archivos CSV, como ya se había hablado anteriormente. Se ponen en una carpeta y luego esos archivos que estaban cuando se sincronizan y se insertan, pues nada, se eliminan. Aquí tenemos a Gabriel, que fue el que añadió a mi compañero de la sucursal de Punta Arenas, perdón. También tenemos las nuevas facturas. Aquí están las facturas que agregamos. También vamos a ver los trabajadores. Tenemos los nuevos trabajadores aquí de la sucursal 2. Y eso sería la sincronización. Podemos ver, existen más consultas, por ejemplo, consultar por número de factura, funciona, facturas por cédula, productos por nombres, cuentas por nombre de trabajador y así sucesivamente con todo, pero eso ya es como más extras que agregamos, que hicimos para hacer una mejor implementación, que fuera más funcional el programa. También ponemos futuras mejoras, realizamos como un table space de índices para que si existen muchos datos se pueden consultar por nombres que no son llaves primarias y las cuestiones corran más rápido. Se puede ver que las transacciones se recorren de manera muy rápida y en realidad es relativamente funcional. Tuvo la consistencia de los datos. El proceso de esta creación del proyecto fue bastante complejo, desde el código, desde pensar cómo modelar la base de datos, cómo realizar las cuestiones, cómo manejar los N capas, entre muchas otras cuestiones. Realmente nosotros como estudiantes nos sentimos muy orgullosos de este proyecto y realmente muy satisfactorios con lo aprendido durante el proceso.